Hola chicos, una vez más soy yo. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Quiero hacerles una pregunta personal antes de iniciar con este tema. ¿Alguna vez escribieron estando enamorados? ¿O alguna vez escribieron estando muy enojados? Bueno, eso se conoce con el nombre de tono. La manera en la que nos comunicamos siempre dice algo de nosotros, sobre todo el tono en el que decimos las cosas. En las redes sociales es imposible descifrar el tono en el que los enunciados son dichos. Si te escriben con emoticones, muchas veces no sabes si la persona está alegre, si está enojada, si está feliz. En el caso de los textos impresos, literarios, sí podemos determinar si en ese texto hay un sentimiento por parte del autor hacia la obra o hacia un tema en particular. Bien, a continuación les voy a mostrar los tonos más comunes que se han presentado en la prueba. Eso sí, no quiten el dedo del renglón de los otros tonos que también existen en el mundo. Ustedes me preguntarán, oye Peter, ¿cuántos tonos existen en el mundo? Vaya, hay un tono para cada sentimiento. Entonces, si toman en cuenta el número de sentimientos o el número de situaciones que la humanidad ha presentado, pues tienen ya la respuesta del número de tonos que podrían presentarse. Sin más, vayamos allá. Aquí simplemente yo les recuerdo lo que es el tono. Cada texto que escribimos tiene una emoción, a esas emociones las llamamos tonos. Los tonos pues son muy variados, por lo regular hay unos que están enfocados en la tristeza, hay por ejemplo poemas que se escriben con el quebranto de una alma o de un corazón roto. Hay textos muy buenos que son melancólicos por la nostalgia con la que recuerdan ciertas tierras o ciertos viajes. Hay tonos que son muy alegres, hay tonos que son muy grotescos, que son insensibles. Vaya, ejemplos podría darles muchísimos. Aquí, los que yo les apunté son grotesco, pacífico, de esperanza, con inclinaciones al debate. Si tú estás leyendo un texto en donde el autor está refutando una idea con una idea propia, ahí tú tienes un texto con inclinaciones al debate. Ese sería el tono, como un tono de duda en el que él pues va a tratar de decirte que la otra persona que leyó está equivocada y que él tiene la razón. Está el tono amoroso, que es el tono que todos hemos usado alguna vez en nuestra vida para escribir incluso un mensaje de texto. El tono positivo, el tono negativo, que no está aquí escrito, por supuesto. El grosero, el desafiante. Me brinqué a propósito el melancólico porque ya se los había mencionado. El insensible y el indiferente. Hay un texto fabuloso de John Fante. En este texto que se llama La Hermandad de la Uva, encontramos a un papá que nunca ha ido a la iglesia. La actitud por parte de este personaje ante las cuestiones eclesiásticas es una actitud desafiante. Ahora bien, ya les he mencionado en otro video acerca de una novela que se llama El extranjero de Albert Camus y les dije que el inicio de esa novela era estupendo por la forma en la que nos demostraba el autor la insensibilidad que sentía el protagonista hacia la muerte de su madre. Ahí, por ejemplo, el tono de toda la novela sería ese, la insensibilidad y la indiferencia, por supuesto. Y bueno, tenemos el indiferente, que aquí también lo acabamos de explicar. Otro ejemplo de otro texto igual de bueno, solo que ahora breve, sería el cuento de Salinger que se titula Un día perfecto para el pez plátano. Si no lo han leído, dejen de ver este video y vayan a ver ese cuento y luego regresan conmigo porque de verdad es un gran cuento. ¿Qué sucede en esta historia? La situación es un escenario de posguerra. Un hombre que ha sido abatido por las inclemencias de la guerra trata de seguir su vida, de estar con su esposa, de ir de vacaciones. Solo que él, debido a la guerra, pasó por una serie de infortunios que ahora lo convirtieron en un ser muy confundido ante la vida, ante la sexualidad, ante la belleza, ante la vida misma, ¿no? Todo lo que implica la vida misma.
Entonces, cuando él va a la playa, en su día de vacaciones, se encuentra con una niña. Y él le comienza a contar a la niña la historia del pez plátano, de un supuesto pez con forma de banana, que una vez que se mete al agua una persona en busca de este pez aparece. Aparece después de haberse comido pues, una serie de plátanos en el fondo, o de una comida, no recuerdo si eran plátanos, y eran pocas las personas que lograban ver este pez, ¿no? El pez no se le presentaba a cualquier persona. Esta niña que está con este protagonista no es familiar del protagonista. El cuento está narrado con el tono de la incertidumbre, es decir, tú no sabes qué está pasando en el cuento, porque pareciera por un lado que la historia del pez plátano es falsa, y por otro pareciera que es muy real, porque quien te la está contando es un sobreviviente de la guerra. Aunque bueno, sabemos que él está trastocado. Desde la incertidumbre, porque no sabes qué va a pasar con la niña cuando los dos logran finalmente meterse al agua. Uno piensa en varias cosas, hay incluso teorías al respecto acerca de lo que pasa en el agua con estos dos personajes. Ninguna se acerca a la verdad, eso es lo bueno del cuento, que deja diferentes posibilidades a la imaginación, pero a lo que yo quiero llegar es al tono con el que está narrado el cuento. La forma con la que conecta las ideas es la forma de la incertidumbre. Cuando uno llega al final del relato, que es cuando este hombre regresa de la playa a su habitación de hotel, uno queda fulminado porque el tono, que era el de la incertidumbre, explota en una emoción que nos deja totalmente anonadados. Hasta la fecha hay quienes no le han encontrado una explicación a ese final, se los dejo de tarea para que lo puedan revisar y ver ese tono del que yo les platico. Ok, viene ahora la actitud de parte de los personajes. Lo mismo, estos tonos que ven ustedes aquí en el pizarrón se aplican para los personajes, como el caso ese que les platicaba de El extranjero de Albert Camus. Un escritor puede narrar estilísticamente con el tono de la indiferencia, pero también un personaje puede comportarse de manera indiferente. En este relato de El extranjero de Albert Camus suceden las dos cosas. Está narrado con el tono de la indiferencia y además el personaje es indiferente ante la muerte de su madre. Los comportamientos también son muy variados, al igual que los tonos. Hay quienes, los personajes, se comportan muy agresivos, hay otros que se comportan de forma muy amena, hay quienes abrazan a otros personajes, hay quienes odian a otros personajes. La pregunta entonces de examen es, ¿qué tono identificas en el texto anterior? O el texto anterior es descrito con el tono de... Y entre tus opciones tendrás que buscar el tono que tú creas que está en la lectura. Lo mismo la pregunta para los personajes. ¿Cuál es la actitud que tomó Rosemary ante el robo del auto? Si tú ves que en la lectura Rosemary se comportó de una manera pacífica, tú tendrás que poner entre tus respuestas eso, pacífica. ¿De acuerdo? En la carpeta de actividades hay una hoja con una serie de ejercicios relacionados al tono estilístico de los textos y otro archivo relacionado a los tonos de los personajes. Contéstalos, consulta las respuestas y si tienes alguna duda, no olvides en comunicarte con nosotros, que atenderemos todas tus dudas en el menor tiempo posible. Yo soy el profe Peter y soy tu profe favorito. Hasta la próxima.